montón de distractores, un montón de cosas, una mala imagen, predicadores que por eso tenemos que cuidarnos, que cambian el sentido del mensaje. El corazón, cuando empieza a involucrarse, se cometen errores tremendos. Por eso que es la palabra la que debe de primar, no el pensamiento de un hombre, porque uno se equivoca. Yo simplemente soy un traductor de lo que la Biblia dice. Todo lo que les estoy conversando no es lo que la Biblia dice, es lo que el Espíritu quiere trasladar. Yo simplemente soy un traductor, un facilitador de lo que el Señor ya dijo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, cuando lo idolatraban por la forma en cómo él predicaba, la autoridad que lo acompañaba, él decía: no tengo de qué gloriarme. Si lo que estoy haciendo me fue ordenado hacerlo, simplemente estoy por obediencia. Entonces, cuando yo leí ese texto me impresionó. Quiere decir que la obediencia va acompañada con unción y autoridad. Por eso que es tan importante estar bajo cobertura, porque la obediencia va acompañada de gracia y autoridad. Por eso que alguien que es enviado va con autoridad, y por eso el mundo espiritual lo identifica. Entonces, por eso de aquí surge el tema que hemos estado hablando acerca de la actitud frente a la batalla. Frente a esto es que hemos estado conversando este tiempo. La actitud de guerreros, personas con convicción de que Jesucristo, esto no se trata, esta batalla, esta guerra, no se trata de carne y sangre. Si bien es cierto, se anuncian guerras en el Medio Oriente, se oyen rumores de una tercera guerra mundial, se oyen cosas que probablemente sí ocurran, están profetizados. No es verdad que la iglesia va a cambiar la historia, porque ya Dios lo declaró. Lo que sí puede provocar la iglesia es que Dios tenga misericordia y le dé una oportunidad a la tierra, eso sí. Pero la iglesia no puede cambiar la historia. Por eso no es el mensaje correcto que nosotros vayamos con pancartas y nos paremos al frente del Palacio de la Moneda y empecemos a gritar y a hacer un escándalo haciéndonos notar, porque eso puede ser hasta peligroso, lo que puede brotar del corazón, las raíces históricas y políticas que tenemos cada persona. Es delicado. Lo que la iglesia tiene que hacer ahora urgente es utilizar todos los medios de comunicación para que el mundo conozca a Jesús. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Esa es nuestra pega, ese es nuestro trabajo. Predicar urgentemente, no andar peleando y discutiendo. Nuestra guerra no es contra hombres, nuestra batalla es espiritual. Entonces miren, esto fue una profecía que se declaró en el libro de Zacarías capítulo 10 verso 4. Dice: de Judá saldrá la piedra principal, la estaca de la tienda, el arco de guerra y todos los soldados. Esto es una palabra profética. De Judá, de la tribu de Judá, nació la piedra principal. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el arco de guerra. De él saldría un ejército. Eso dice ahí. Saldrán soldados. ¿Y cuál será el trabajo de ellos? Juntos serán como guerreros. Por eso que no es un trabajo individual. Es un trabajo de unidad, de un cuerpo. Por eso uno no puede estar solo. Por eso que tenemos que estar ligados a ministerios y tenemos que estar conectados. ¿Por qué? Porque dice que juntos. Esto si tuviera la oportunidad en algún momento de predicar, y si Dios me lo permitiera, frente a muchos pastores, yo utilizaría esta base bíblica. Porque aquí no está hablando de una denominación específica. Está hablando de que juntos seremos como guerreros que pisotean al enemigo. Nuestro enemigo no es otra iglesia. Nuestro enemigo no es el gobierno. Detrás de todo eso hay entidades espirituales
que esos son nuestros verdaderos enemigos. ¿Y cuál es la actitud que tenemos que tener frente a esta batalla? Dice, pisotearán o pisotean al enemigo en el barro durante la guerra. Ellos lucharán porque el Señor está con ellos. Entonces, hermano, miren, una de las cosas que yo he estado predicando con todo mi corazón es tu convicción. Mira, no es fácil. Van a venir dardos, van a venir batallas, van a venir situaciones en el matrimonio, con nuestros hijos y todo. La vida en sí no es fácil. Nadie dijo que era fácil. Es más, Jesús mismo lo dijo. No te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que no nos iba a sacar de esto, pero sí que ¿qué nos ofrece? Protección. Sí nos ofrece protección. El problema es que los dardos van a ser demasiado grandes para bloquear tu convicción. Van a venir distractores, van a venir situaciones en donde te van a dejar quieto. Y van a pasar semanas, meses en la que tú no oras, en la que tú no buscas al Señor, en la que tú no vienes. Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a su casa, no venimos porque necesariamente estemos mal. Como le dice mucha gente a alguien, cuando tú invitas a alguien, tú lo invitas, mire, lo invito a la iglesia. No, muchas gracias. Yo no le hago mal a nadie, ¿va? Como que los que vienen a la iglesia son todos malos, ¿va? No es así. Uno no viene a la iglesia ni porque sea bueno ni porque sea malo. Uno viene a la iglesia porque tiene gratitud. Venimos a hacerle culto a Dios. Y Dios en su misericordia nos alimenta por medio de su palabra. Entonces, hemos estado conversando acerca de la actitud de un guerrero. Y hemos estado utilizando como ejemplo a Gedeón. Y en Jueces capítulo 6 verso 12 es el ángel del Señor, es decir, Cristo, el Hijo. Dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Se lo dijo a un campesino. Se lo dijo a un hombre que tenía poca fuerza. Después el Señor le dice, la fuerza que tienes es suficiente para que triunfes. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Hemos estado hablando. La fuerza que tienes es suficiente. Valiente guerrero, es suficiente. Entonces, conocemos la enseñanza, conocemos todo lo que hemos estado hablando acerca de que el Señor le empieza a entregar la estrategia, y lo que hablamos la semana pasada, que no podíamos ir a librar batallas afuera sin primero destruir los altares que levantaron nuestras generaciones pasadas. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ya luego entonces de que le pidió 3 señales, ¿se recuerdan de las señales? Lo hablamos. Luego de que le pidió las señales, luego de que se convence de que realmente era el Señor quien lo quería usar. Cuando él se convence de eso, a pesar de su condición, ¿se recuerdan cómo él se veía, verdad? El más insignificante de la familia más pobre de la tribu de Manasés. Entonces el concepto que tenía de sí mismo era tan bajo que ese concepto era un bloqueo para convencerse que Dios lo quería usar. Entonces el Señor hizo un trabajo con él y le tuvo misericordia, le tuvo paciencia. Le hizo ver, hasta que él entendió. Movió el altar que su padre había hecho a Baal. Destruyó la estatua o el palo de acera, ¿se recuerdan? Bueno, por eso no se pierdan ningún capítulo. Esta es una serie de temas. Yo estoy haciendo un resumen. Entonces en el capítulo 7 verso 1, entonces se levantó temprano Jerobaal. Vamos a ver si hay alguien que se recuerda. ¿Por qué Jerobaal? Así es. Jerobaal significa el que hizo contienda contra Baal. Por eso le cambiaron el nombre. Es decir, Gedeón. Y todo el pueblo que estaba con él
Acamparon junto a la fuente de Arod, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Moré, en el valle. Se armó la guerra. Reunió el ejército, un montón de campesinos, yo no sé con qué iban, con palas, con no saber con qué, pero reunió a un montón de personas. Reunió específicamente 32,000 personas. 32,000 personas reunió. Le creyeron en pocos días, porque Dios, ese es el punto. Aquí viene otro principio para un líder. Si Dios es el que te llama, Él te va a poner gracia para que otros te sigan. Si Dios te da gracia, Él es el que te va a añadir los valientes. Pero si Dios no ha sido el que te ha enviado, vas a ser tu equipo de guerra haciendo sentir obligadas a esas personas. Por eso que hay un montón de liderazgos que convencen a la gente que si se van de sus iglesias están bajo maldición, y tratan de mantener la gente y tratan de mantener, pero miren, no voy a entrar en ese detalle. Pero la gracia de Dios, cuando está sobre un líder, no necesita tanta cosa. Es Dios que le va añadiendo gente. Así, eso fue lo que le pasó. Pregunto, no quedó escrito en qué momento se le allegaron tanta gente. Por eso, pero esto ocurrió cuando Gedeón destruyó el altar que su padre había levantado. O sea, es demasiado importante para un líder que ha sido llamado por el Señor cortar las cadenas de maldición generacional. No, mucho más importante de lo que ustedes imaginan. Entonces aquí viene el punto de lo que yo quiero conversarles hoy rápidamente. Verso 2, el Señor le dijo a Gedeón: te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tienes muchos hombres en tu ejército. Miren, por favor, esto. Y no quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solos se han salvado. Enseñanza: no esperes que todo esté a tu favor para tomar decisiones, porque muchas veces Dios no te va a dar el todo que tú estás esperando, porque Él quiere cuidarte de que tú pienses que es por tu fuerza y no por Él. Esto me lo habló el Señor en lo personal. Solo un paréntesis. Cuando mi esposa y yo estaban orando por nuestro ministerio pastoral, estaban orando por nosotros, yo recuerdo claramente que ya Dios me venía hablando acerca de Cauquenes. Para mí, mi lógica, la lógica de Mauricio, era imposible Cauquenes. Número uno, porque me encontraba yo con un texto bíblico que no hay profeta en su tierra. Yo le empecé a buscar los significados como para poder no venir aquí, porque la verdad que humanamente yo sabía que iba a ser difícil. ¿Por qué? Porque yo sabía que iba a haber gente que iba, pero yo lo conozco desde niño, pero yo sé de dónde viene, pero ¿y ahora qué? Y un montón de cosas que probablemente tú mismo has escuchado, probablemente. Y más encima un pueblo pequeño en donde el chisme, la murmuración, las competencias religiosas, como me dijo a mí un pastor cuando yo llegué a Cauquenes, lo primero que me dijo: pero ya Cauquenes ha sido evangelizado, me dijo. Así me dijo: ya Cauquenes ha sido evangelizado. Esa fue su respuesta. Entonces yo le pregunté, le dije: perdón, pastor, pero tengo una pregunta que hacer. O sea que todo Cauquenes es salvo. Todo Cauquenes es salvo. Yo por lo que he leído, solo en la ciudad de Cauquenes hay casi 50,000 habitantes,
como provincia 60 y algo, y yo no veo iglesias en cada esquina. Yo creo que son miles las personas que todavía necesitan oír el mensaje. Así me decía el Señor. Entonces, para mí era difícil. Entonces, humanamente, Dios me permitió estar al frente de un área importante como la música, la alabanza, de una iglesia bastante fuerte, aparte de haber trabajado en Guatemala por muchos años, con muchos ministerios. Yo decía en mi mente, yo tengo estos contactos, voy a hacer esto aquí, voy a hacer esto allá. Yo armando un plan de trabajo como hombre, pero siempre pensando en Santiago, siempre pensando en la capital nacional, siempre pensando en la ciudad, como un mayor alcance, buscándole la respuesta. Y ahí fue cuando Dios me habló. Entonces yo entiendo perfectamente lo que Dios le mostró a él. Te vas a ir a un lugar. Y cuando llegues a ese lugar te vas a encontrar con personas que lo único que tienen es la capacidad de orar y creer. Y voy a levantar algo en medio de la nada. Así ha sido, dicho y hecho. Muchas personas que pasan por aquí al frente se han preguntado, ¿cómo le de dónde llegan plata y de dónde sacan? Y todo el mundo hace idea y especulan y saber qué estará vendiendo el pastor, va a saber qué estará haciendo, qué este tráfico de qué habrá, de verdad. Y como ven a miembros de la iglesia que también están prosperando, nos vinculan a todos, ¿va? A todos nos vinculan, nos meten al mismo saco porque la lógica dice que hay que vender algo para poder tener. En cambio, hay una fórmula del cielo que es totalmente distinta, que dice: compren sin dinero. Traigan todos a mí y yo lo voy a multiplicar. Y eso es lo que hemos hecho. Y el Señor en su misericordia ha permitido que se hayan levantado en diferentes ciudades varias iglesias y este templo con poca gente involucrada se ha levantado. Con muy poca gente. Porque no todos los que asisten a la iglesia se han involucrado. Son muy pocas las personas que se han metido en esto. De veras. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos está enseñando a que no vamos a orar para que vengan los empresarios, porque si vinieran los empresarios o si pidiéramos financiamiento, que en algún momento yo lo he pensado, se diría: ah, no, pero esa iglesia la levanté yo. Así diría alguien. Ah, no, pero esa iglesia yo la levanté, yo les ayudé, yo hice esto. Nadie puede decir eso aquí. Aquí lo único que suena es decir: Dios levantó esto, porque ha sido sobrenaturalmente. Entonces dice: no quiero que los israelitas se olviden de mí, porque parece ser que cuando a las personas les comienza a ir bien o logran un triunfo en algún aspecto de su vida, parece ser que eso los puede hacer olvidar de Dios. Les ha ido bien, o tal vez por lo menos lo justo y necesario. Entonces Dios le dice a Gedeón: no quiero que vayas con tantos hombres para que no digan que por su fuerza vencieron. Así que quiero decirte de parte de Dios que ha sido Dios mismo que ha provocado tu escasez para enseñarte que no es por tu fuerza sino por Él. Dale lugar a Él. Y cuando entendamos ese proceso, viene la abundancia. Viene la abundancia. Viene la abundancia. Así es. Esa es la forma en cómo los israelitas han prosperado. Si tú le preguntas a un judío creyente, ¿cuál ha sido su estrategia? De hecho, muchos de los bancos nacionales en todo el mundo son judíos los dueños. Es más, hay comentarios de que los judíos son dueños casi del mundo. Siempre hay un judío involucrado en los malls más grandes de las ciudades o de los países donde están.
Entonces se han preguntado cuál ha sido la estrategia. Si tú le preguntas a uno de ellos, creyente, son principios que han aprendido en la palabra. Por ejemplo, ellos creen que ellos creen en la ley de la siembra y la cosecha. Para ellos eso es una ley, así lo ven ellos. La ley de la siembra y la cosecha. Esa ley de siembra y cosecha la han mal utilizado muchos ministerios que creen hoy en día en la prosperidad y que vinculan la bendición solamente con la prosperidad económica. Han manipulado una verdad, porque sí es verdad, pero la han manipulado y el fin es otro. Han manipulado una verdad, porque hay verdades que se pueden manipular, no sé si me doy a entender. Entonces ellos han manipulado esa verdad tan grande. Y los judíos, para los judíos la ley de la siembra y la cosecha es tremenda. Ellos cuando menos tienen es cuando más siembran, porque saben que existe una ley, como la ley de gravedad, como una ley literalmente, la ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú siembras sin tener nada, es una ley, es un principio divino. Viene abundancia detrás de eso. Y fíjate que por ejemplo, los que saben sembrar acá, de una fruta, de una sandía, de un zapallo, ¿cuántos pueden salir? Muchos, ¿verdad? Esa ley la dejó marcada aún en lo natural, Dios. Cuando tú siembras, siempre la cosecha será mayor de lo que siembras, cuando es en orden. Ustedes tomen lo que es importante. No quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solos se han salvado. Entonces miren la estrategia que aquí surge. Así que llama a todos los hombres y diles: el que tenga ¿qué? El que tenga ¿qué? El que tenga miedo puede irse y regrese a su casa. Todos los miedosos para su casa. Pregunto, miren lo que dice ahí. Se fueron 22,000 hombres, pero todavía quedaron. Pregunto, ¿eran más los valientes o más los miedosos? Los que tenían miedo. Era mayor el número. Y Dios lo sabía, sí, por eso se lo dijo. Porque Dios sabe. Entonces aquí comienza el tema. No todos van a ir a la batalla. Esto es normal. A ver, un matemático, 32,000. ¿Cuál sería el porcentaje que regresó? A ver si me ayudan los matemáticos, ingenieros aquí, hermanos, por favor. No, ¿cómo? Sáquenlo, búsquenlo para que sea literal. Búsquenlo ahí en una calculadora. Ahora aprovechen, saquen su celular, les doy permiso. No aprovechen de mandar WhatsApp en modo avión, por favor. Pongan ahí, ¿cuánto sería? Se fueron 22,000 y se quedaron 10,000. Entonces, ¿cuál fue el porcentaje del 100%? ¿Aló? ¿Todavía no lo sacan? 66, el 66%. Ahora, yo necesito explicarte esto. Es que por eso quería que lo sacaran. No quería, ¿ya lo sacaste? ¿Lo sacaron? ¿No lo sacaste? No lo sacaron. Ok. ¿Saben por qué les pedí que lo sacaran o no? Por lo que les iba a dar, por el resultado que les iba a dar. Para que se pusiera interesante el tema. Por favor. ¿Eso te salió? Sácalo tú para certificarlo. Ok, no, pero es que hay que sacarlo. Es que es 32,000. Bueno, volviendo al punto, regresemos.
68.75. Ok, ahora sí. Ya. Perdón, pues, que Doris, yo lo dije, dijo. Muy bien, muy bien. 68 puntos. O sea, noten lo siguiente, por favor. Yo necesito explicarte. Más del 50% se regresó para su casa. Entonces yo necesito explicarte esto mismo, se ve en las iglesias. Siempre va a ser menos el grupo que va a la batalla que el gran montón. Porque mucha gente, movido por ciertas situaciones o movido por ciertas cosas, no permiten meterse. Sus afanes, sus temores, impiden que vayan a una batalla. Entonces, el miedo es un obstáculo tremendo para nosotros. Entonces, hablemos rápidamente de esto. El miedo que no es sometido a Dios será un obstáculo para nuestras victorias, definitivamente. Mucha gente no experimenta victoria, mucha gente no experimenta éxito porque está llena de miedos. En el caso mío, quisiera explicar algo importante. En el diccionario se define en pocas palabras el miedo como la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Así lo define el diccionario. Así sencillo. Sin embargo, el miedo está catalogado como una de las 6 emociones del hombre. Básicas, correcto. Son 6 emociones básicas que el hombre tiene, donde está la ira, donde está la alegría, donde está la tristeza, incluso el asco también está involucrado. Entonces, dentro de esas emociones está el miedo. Y los expertos dicen que el miedo es algo bueno. ¿Por qué es bueno? Pero voy a explicar el equilibrio. El miedo es parte de nuestra supervivencia. Porque si no tuviéramos miedos, según lo que dicen los expertos, no sería mucho lo que duraría el hombre, porque seríamos muy osados. No medimos los peligros y por ende moriríamos. Sin embargo, por eso partimos diciendo, los miedos que no son sometidos a Dios. Y después Jesús explica la razón del miedo. Y ahí es donde los quiero llevar. Pero lo importante es que podamos entender un principio. Los miedos impiden que tú veas victorias. Los miedos impiden que tú dejes de ser una persona común y corriente. Impiden que tú seas alguien extraordinario. Entonces yo vengo, mi deber como pastor es activar en ti la confianza en el Señor. Es normal sentir miedo, pero sobre esa emoción tiene que estar la obediencia y la confianza en Él. Ahí empieza el equilibrio. Es normal. El miedo es algo normal. Es un sentimiento normal que todo ser humano tiene. ¿Dónde se origina la primera vez la palabra miedo? Génesis capítulo 3 verso 10 dice: y él respondió, te oí en medio del huerto, o te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entremos aquí al tema rápidamente. La primera vez que se menciona la palabra miedo en la Biblia es cuando Adán tiene un sentimiento que lo hace esconderse de Dios. Tuvo miedo. Pero tuvo miedo porque estaba desnudo. Ustedes saben que antes lo cubría. Eso quiere decir que la falta de cobertura le da cabida a los miedos. Cuando hay una cobertura, hay una protección. Y en el caso
Y en el caso de Adán, él perdió esa cobertura y eso le dio el acceso al miedo. Pero no solo al miedo, el miedo entró acompañando a la muerte. Por eso que es interesante, y ahí uno puede llegar al punto, porque si el hombre fue diseñado eterno, no tenía por qué tenerle miedo, no sería un instinto de supervivencia. Era otra la fórmula. Es consecuencia del pecado, que pasó a ser normal en el ser humano, porque lo degradaron. ¿Me van siguiendo? Amén. Pues síganme, porque aquí tiene mucha información. El punto es el siguiente. La primera vez que nosotros notamos la palabra miedo es producto de una desobediencia, de salirse del orden de Dios, de salirse de su protección, de salirse de su cobertura. Y eso accesa, entra, y por ende también entra el miedo. Los miedos y temores son límites que impiden nuestro crecimiento y desarrollo en la obra del Señor. Definitivamente. Definitivamente. Por eso yo bendigo a los que esperan el tiempo, son capacitados, son enviados, por ende atrevidos, levanten obras en los lugares donde estén. Ese es el punto. Pero hay que ser atrevido. Si fuiste enviado, tienes que atreverte. Entonces yo necesito trasladar este mensaje a todos aquellos valientes guerreros que van a levantarse en contra de todo el mover que ha sometido a una conducta religiosa, cultural, que ha entrampado a todo chileno a no buscar a Cristo. Entonces se necesitan hombres con convicción que trasladen un mensaje de salvación. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuántos dicen amén? Ok, Mateo capítulo 14, verso 26. Aquí viene un punto muy importante. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¿qué decían de Jesús? Es un fantasma. Y se pusieron a gritar. Miren los guerreros ahí, ¿ve? Si todos tenemos algo ahí dentro. Iba a decir algo, pero hay un punto. Supuestamente todos los discípulos que andaban ahí, muchos de ellos eran atrevidos. Pero desde el momento que ellos tomaron la decisión de estar en las profundidades y experimentaron una aparición sobrenatural, inmediatamente pensaron que era un fantasma. Lo primero que te tengo que preguntar, tengo una pregunta que hacerte. ¿Por qué vino a la mente un fantasma? Ah, muy bien, así es. Porque ya sabían de fantasmas. Pero el punto es que cuando tú estudias la palabra original, fantasma, la palabra original la define como una aparición de algo terrorífico. Así dice. La aparición de algo terrorífico. Así lo define. Entonces lo terrorífico que ellos entendieron que estaban viendo los aterró. Cuando en realidad lo que estaban viendo era una sobrenaturalidad ¿de quién? De Jesús. Entonces los terrores, los temores no dejan que las personas puedan tener experiencias sobrenaturales y ver al Señor en otra dimensión. Nos da miedo. Es parte de nuestra naturaleza. Yo siempre he enseñado que parte de nosotros tiene un temor a lo desconocido. Yo le pido al Señor, yo le he dicho al Señor, Señor, yo te pido que me quites esos temores y me permitas ver ángeles, me permitas ver el mundo espiritual, porque el mundo espiritual que nos rodea es mucho más que la materia. La materia es el resultado de lo espiritual. La materia, esto es el resultado de algo espiritual. De hecho, hay un pasaje interesantísimo en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 1, verso 10, que dice que nada de lo que existe, hasta una silla, es nuevo.
Esto ya existió en siglos anteriores. Y cuando habla de siglos anteriores, está hablando de eras antiguas. Entonces algo ocurrió, algo pasó. Nuestra vista está velada al mundo espiritual. Y lo que nos impide ver cosas gloriosas, ¿qué es? El miedo. Que es algo natural, pero el miedo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ya vamos para allá. Entonces miren por favor, ¿por qué muchos líderes, muchos pastores, muchos ministros tal vez no tienen la experiencia de cosas sobrenaturales, de abundancia, de multiplicaciones? ¿Por qué? Porque hay miedos que no han sido sometidos al Señor. Entonces el temor impide que nosotros veamos victorias. Entonces todos los que han sido llamados para levantarse como un ejército que anuncia el evangelio, se necesita someter todos los miedos al Señor. Miren otro caso. Miren por favor. Marcos capítulo 9 verso 32. Ellos no entendieron esas palabras. Y ahora les voy a explicar el contexto para poderlo entender. ¿Y les dio qué? Y les dio miedo preguntarle qué quería decir. El contexto tiene que ver con lo siguiente. El contexto tiene que ver cuando Jesús les empezó a contar a sus discípulos que Él iba a morir. Les comenzó a contar que Él iba a ser muerto de una manera terrible en la cruz del Calvario. Y cuando Él empezó a contar todo eso, quedaron aterrorizados porque ellos no entendían. Todavía ellos no dimensionaban que Jesús tenía poder sobre la muerte. Es más, ellos todavía dudaban quién era Jesús. Si cuando Él muere, todavía ellos comentaron, era un profeta. Se fueron desanimados a sus casas. Entonces yo cuando me pongo a ver esos casos, yo digo, Dios mío, ¿cuánta gente de la iglesia realmente comprenderemos de quién es Jesús? Por eso que una persona que no le salió lo que esperaba ya deja de venir a la iglesia. Cuando una persona ya dejó de entender quién era Jesús, allá como hay muchísima gente que no lo entiende. Se frustran. Pero es porque no han sometido sus temores al Señor. Si se dio el trabajo que tú esperabas, gloria a Dios. Si no se dio, tú entiendes que hay una puerta mejor, pero real, no de boca para afuera. Así debe, ya el nivel de confianza que nosotros debemos de desarrollar es mucho más grande. ¿Cuántos decimos amén? Bueno, verso 30. Perdón, yo necesito, no he terminado aquí, no he terminado. Los miedos, porque sí es importante, los miedos no me permiten ver al Señor en un nivel sobrenatural. Si estás apuntando, los miedos no me permiten conocer las Escrituras en una mayor profundidad. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo de qué? De indagar, de preguntar. Les dio miedo. Ya no quisieron preguntar más. Entonces hay mucha gente que por sus temores, por sus miedos personales, cuando comienzan a meterse en la Biblia y todo, y hay algo que empieza a generar un miedo, los bloquea y no les permite accesar más. Entonces los miedos, para los que están apuntando, todos los líderes, los hermanos que están en internet, los miedos impiden que veamos a Jesús en lo sobrenatural. Los miedos impiden que tengamos una mayor revelación de su palabra. Veamos otro miedo. Pero vino la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. ¿Quién estaba diciendo esto? Todos conocen este texto. Entonces, aquí viene un punto. El miedo impide ver a Jesús en un nivel mayor. El miedo
impide una mayor revelación de su palabra. El miedo impide que yo camine en lo sobrenatural. ¿Me van siguiendo? Entonces los miedos, estoy hablándole a todos aquellos que anhelan servir a Cristo, aquellos que están comenzando a sentir el deseo de servirle, aquellos que han sido convocados para destruir espiritualmente las potestades que han gobernado por muchos años esta zona y este país. De eso me refiero. Aquel que tenga oídos para oír, oiga. Porque la Biblia es un ejemplo que nos permite comprender y contextualizar aún el día de hoy. Entonces los miedos no me permiten ver a Jesús obrar en lo sobrenatural. No me permiten ver a Jesús en un nivel más grande, en un nivel mayor. Cuando yo empiezo a entender que Jesucristo es impresionante, cuando yo venga al culto, yo voy a querer llegar temprano al culto a alabarle y adorarle, porque ya comienzo a sentir que Jesucristo se me está revelando y me empiezo a dar cuenta que Él es mucho más que un pensamiento. Pregunto, ¿el concepto que hoy tienes de Jesús es mayor que ayer? Si te está pasando eso, vas por buen camino. Gloria a Dios por eso. Si hace un año atrás tú tenías un concepto de Jesús específico y hoy tienes otro, algo te está pasando. Te están abriendo el entendimiento. Ahora, si sigue siendo el mismo del año pasado y algo está impidiendo que accedas a un nivel mayor. Definitivamente. Entonces, cuando yo comienzo a comprender, si ustedes me preguntan, de verdad, viví muchos años en otros países, pero yo no les puedo dejar de decir que cuando yo viví por años en Guatemala, no me perdía ningún seminario de apóstoles, seminarios pastorales, seminarios de evangelísticos, seminarios de toda índole. Ahí estaba metido, hasta los cultos de mujeres me iba a meter yo, de verdad, por aprender. No porque tuviera problemas, sino que porque la palabra, no porque me tocaba tocar, ¿va? Desde que era músico. Pero lo que yo voy, que aproveché al máximo de aprender. Hasta los funerales me iba con los pastores para aprender cómo lo hacían, sin saber que los funerales me iban a ayudar un montón aquí en Cauquenes, porque los funerales yo prediqué. Ahí nos conocimos con Marcelo. Me conocí con un montón de gente en funerales, velatorios. Así me decían un montón. A veces me vienen a buscar, me van a buscar a la casa, me tratan de contactar. No son de la iglesia, no los conozco, pero estuvieron en un velatorio donde entregamos una palabra. Me dicen, es que usted habla tan bonito, yo quisiera que usted fuera a echarse una bendición. Es decir, me sirvió andar con los pastores. A eso voy, pues. Así que están todos invitados cada funeral que yo tenga, que anden conmigo. De verdad. Entonces aproveché. Había momentos donde yo me sentaba y quedaba extasiado cuando escuchaba predicadores que impactaban mi vida. Pero yo sí les puedo decir algo. Dejé ese país glorioso porque es un país donde hay mucha bendición. Me muevo a República Dominicana para estar al frente de un ministerio, de una escuela de música por años. Y cuando estaba ahí, la revelación siguió aumentando. Entonces miren, por favor, por lo menos a mí me ha pasado esto. Es un principio que ustedes tienen que aprender, que lo puedan recibir. Porque humanamente es al revés. La gente piensa al revés. Miren pues. Mira, estando allá, subió el nivel. Concepto mayor de Jesús. República Dominicana, mayor nivel, mayor concepto de Jesús. Cauquenes. Guatemala, iglesias de 10,000, 15,000 personas, ministerios poderosísimos que llegaban de todo el mundo. 56% de la población cristiana, todo el mundo quisiera estar en esos lugares. República Dominicana, un país caribeño hermoso, lindo, un corazón de la gente hermoso. Tengo un montón de amigos allá.
Cauquenes, 2 personas. Cuatro personas, 5 personas. Y un montón de obstáculos, de un pensamiento, de paradigmas, estructuras humanas. Pero mayor revelación. He logrado entender que el lugar donde Dios se quiere revelar a tu vida es el lugar donde Él quiere que tú estés. Por eso que tienes que amar el lugar donde estás. Ay, yo sueño. No. Hoy, si Dios te mueve mañana, es porque seguramente si te mueve mañana, es porque Él tiene planificado una mayor revelación mañana. Pero hoy hay un nivel de revelación que no puedes desperdiciar. Estoy solo, estoy en un lugar, estoy acá, etcétera. Pero entonces, los miedos impiden que yo vea una mayor revelación de Jesús. Los miedos impiden una mayor revelación de su palabra. Los miedos impiden, escuchen esto, que yo camine en lo sobrenatural. Entonces todo ministro, esto parece un seminario de líderes, ¿va? De verdad, parece un seminario de líderes. Pero todo líder debiéramos de aprender a vencer con los miedos. ¿Cuántos anhelan ver a Jesús en lo sobrenatural? ¿Cuántos anhelamos que el Señor se nos revele en su palabra? Pero ¿cuántos anhelamos aprender a caminar en lo sobrenatural? A moverse en lo sobrenatural. Los miedos hay que entregarlos al Señor. Estoy casi terminando. Mire lo que la Biblia dice. Primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice: porque el temor proviene de la desconfianza. Así dice la Escritura. Y el que teme, es decir, el que tiene miedos, no ha sido perfeccionado con el amor. Esta es la razón por la cual las personas sienten miedo. No se han encontrado con Jesucristo. Todavía tienen miedo al futuro, miedo al mañana, miedo a todo, miedo al fracaso. Hasta ahí existe hasta el miedo al éxito. Entonces, el temor, el miedo impide que nosotros veamos victorias. Los miedos impiden que vayamos a la batalla. Los miedos impiden una mayor revelación. Jesús dijo en Juan capítulo 14 verso 27. Dijo lo siguiente: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Entonces, ¿dónde está el punto? El Salmo 34 verso 4 define todo lo que hemos hablado. El salmista dijo: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Escucha esto. Los miedos son parte de nuestra naturaleza. Es parte de nosotros. Pero hay miedos que subyugan nuestra paz. Igual que en la noche, cuando empiezas a oír ruidos a veces en la madera, no necesitas llamar al pastor para que vaya a reprender demonio. A veces es un sonido pasó un gato. Pero hay personas que con los miedos
¿Se han dado cuenta que lo literal, yo no sé si alguna vez ustedes han tenido un miedo que los deja quietos? Ni se puede mover una persona. Hay miedos tan fuertes que inhabilitan aún en lo físico a una persona. Un impacto, algo extraño, una angustia en su máxima expresión. Yo creo que espiritualmente es lo mismo. Una persona llena de miedos, llena de temores, es una persona, como dijo Jesús, o como dice la palabra, el temor proviene de la desconfianza. Por eso yo le quiero entregar al Señor mi vida, porque todavía hay temores. Vienen desafíos. Cada vez hemos ido aprendiendo un poco más. Añoramos, Dios nos ha provisto de un templo, nos ha provisto de terrenos, nos ha provisto de tantas cosas. Y Dios nos ha ido dando a medida que nosotros vamos dando pasos de fe. El siguiente paso de fe, después de que terminemos todo el templo, probablemente sea el terreno de al lado. Hemos estado orando para levantar un colegio cristiano. Necesitamos gente valiente que le crea al Señor. Anhelamos crear muchas plataformas con un solo objetivo. Y Dios me libre y me guarde. El objetivo jamás es financiero, aunque hemos pensado para que eso provea fuentes de trabajos a los jóvenes, a los hermanos, que sean fuentes de trabajo. Pero más que todo eso, una plataforma para que la gente de esta ciudad conozca a Jesús. Sepan que Jesús es mucho más que una historia, que Él es real. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la clave. Esa es la clave. Creer con todo nuestro corazón. Espero que cada vez que vengas a un culto no te sientes a oír una palabra más. Cada vez que escuches un mensaje es una oportunidad para seguir creciendo. Es una oportunidad para seguir avanzando. Y hoy el Señor nos está enseñando una actitud de guerra es no tener miedos. O tal vez tener miedo, pero sujetarlo al Señor. Tengo una sensación de miedo normal, sentirla, pero sabes, Señor, la someto a tus pies y yo avanzo. Si tú me dices que vaya, yo voy. Si tú me mueves, yo me muevo. Por eso Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos movemos de aquí. Si tu presencia va con nosotros, me muevo. Ese es el punto. Los miedos son parte natural, es parte de nuestra naturaleza. El punto es que los temores, como dice ahí, dice: y al que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese amor es el perfecto amor, es Jesús. A medida que tú y yo vamos conociendo a Jesús, vamos perdiendo los temores. Miren, con esto termino. Yo recuerdo perfectamente. Yo digo, anoche dimos una vuelta con Eleazar y le decía a Eleazar, lo llevé por algunas calles de Cauquenes y le decía a Eleazar: mira, esto es lo que Dios ha estado entregando. Sé que mucha gente no lo entiende, pero pensar que yo era un niño lleno de miedos, temores, había timidez, habían cosas tremendas, pero en Cristo Jesús uno ha ido aprendiendo a vencer, a
a vencer. Y me he dado cuenta que al vencer los miedos se nos abre un mundo cuando incluimos al Señor. Es normal que sientas cosita, pero aprende a confiar en Él. Él no te va a dejar. ¿Lo crees? ¿Lo tomas? Recibe esta palabra de parte de Dios. El temor proviene de la desconfianza. Aprendamos a confiar en el Señor para que esos miedos se aparten de tu corazón o se sometan al Señor. Tus miedos impiden que veas a Jesús en un nivel más alto. Tus miedos impiden la revelación de su palabra. Tus miedos impiden que vivas en lo sobrenatural. Bendigo tu corazón y tu vida para que esos temores se aparten. Oremos esta tarde para que esos temores se aparten en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Padre, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tu presencia, Señor, nos ayuda, nos levanta. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de los que hemos venido esta mañana hasta tu casa de oración. Los temores te llevan a tomar decisiones extrañas. Si tuviera que hablarte de los temores hacen que un varón muchas veces no tome decisiones de dejar una relación que no los deja crecer, porque temen que no van a encontrar a otra persona más. Temores. Hay personas que no se atreven a dejar su zona de comodidad porque desconfían hasta de sí mismos. Temores. Los temores te hacen dar vuelta en el mismo lugar. Los temores pueden llegar a ser una cárcel. La única salida es: pon tu mirada en Jesús y avanza. Pedro en un momento le dijo: Jesús, si eres tú, di que yo vaya, da tu palabra. Y Jesús le dijo: ven. Cuando escuchó el ven, empezó a avanzar, pero no logró controlar su miedo en ese momento, porque la tormenta era mucha. Quiere decir que el miedo se va a manifestar con mayor fuerza a medida que avanzas en lo sobrenatural. Aumenta cada vez más, cada vez más. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte: avanza. No te vas a hundir. Para eso te trajo esta mañana el Señor. ¿Tienes miedo al fracaso? ¿Tienes miedo porque tu hijo, tu hija entra a la universidad, no tienes cómo pagar? ¿Tienes miedo a la deuda bancaria? ¿Tienes miedo a cómo va a terminar tu matrimonio? Tienes miedos, pero yo te vengo a decir de parte de Dios: el temor es producto de la desconfianza. Dile: Señor, yo quiero aprender a confiar en ti, y yo me aferro a tus palabras. Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedos. No tengas miedo, dice el Señor, mi paz te la dejo. ¿Cuántos toman esa paz? Tómela. Dígale: Señor, yo la tomo. Tomo esa paz para esta semana. Tomo esa paz para esta semana. Tomo esa paz. Si el Señor te ha hablado esta mañana, entrégale tu miedo. No sé cuál es. No sé cuál sea tu miedo, en el nombre de Jesús, pero dile ahí, dile: Señor, yo te entrego mi miedo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. He aprendido a verte en los detalles. Sí, Señor. Y en cada milagro que tú haces. Sí, lo creo. Tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Una vez más. He aprendido a verte en los
cada milagro Y que tú en haces, cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo tu imposible, facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. dígaselo a Él. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nada que separe nuestro amor. Dígaselo, dígaselo. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza, Mi esperanza eres tú. hoy descanso en tu fidelidad. No habrá No nada. habrá nada que separe nuestro amor. ¿Lo crees? ¿Lo crees con todo tu corazón? Si lo crees, decláralo una vez más. He aprendido a verte en los detalles, He aprendido a verte los detalles en cada milagro que tú en haces. cada milagro que tú haces. Tu facilidad con lo Tu imposible facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. ha erradicado mi temor. Una vez más, he aprendido. He aprendido a verte los detalles. Eso es. Y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. ha erradicado mi temor. Yo confío, decláralo. Confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza. Eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá No habrá nada. nada que separe nuestro amor. Yo confío solo En ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nada que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nada que separe nuestro amor. Jesús, Jesús, Nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Oh Jesús, Nombre sobre todo nombre. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nada que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nada que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres Qué lindo. tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nada que separe nuestro amor. Y no habrá nada que separe nuestro amor.
probar nuestro amor. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo, por tu fidelidad. Que todos los temores sean apartados de nuestro corazón, para que podamos experimentar victorias, para que aprendamos a ver en lo sobrenatural. En el nombre de Jesús. ¿Lo recibes? El que tiene oídos para oír, lo recibe. En el nombre de Jesús. Si el Señor te habló, llévate esta palabra. Esos miedos, producto de cuántas cosas que experimentamos en la vida, esos miedos hay que someterlos al Señor, para que el perfecto amor que es Jesucristo nos perfeccione y nos ayude a vencer esos temores, para verlo a Él en lo sobrenatural, para que nuestra mente sea desbloqueada y podamos comprender su palabra y sus profundidades, pero también aprender a caminar en lo sobrenatural. Lo tomamos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Vamos a prepararnos para ofrendar, si está en nuestro corazón el hacerlo. Padre, gracias porque nos da